El día de hoy se llama parálisis. ¿Cómo se llama? La parálisis es un estado en el cual aquella persona que sufre de los paralíticos que hablaba la Biblia, ¿sí? Es una persona en una condición en la cual no puede mover ciertas partes de su cuerpo o en su casa, o a veces la totalidad de su cuerpo, ¿ok? Esta parálisis es una enfermedad que lleva a la persona cada vez a morirse. No solamente la persona queda en una parálisis de su cuerpo por su parte nerviosa, sino también la lleva en un decaimiento. La persona se adelgaza, la persona llega a un punto donde también puede morirse, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con esta parálisis? Hoy en día vemos que esta enfermedad no es muy popular. En el tiempo de Jesús se manifestaban diferentes enfermedades y por eso quiero colocar la siguiente imagen. Aquí vemos 4 enfermedades que se movían muchísimo en el Nuevo Testamento y que Jesús hizo partícipe en cada una de ellas. Vimos que Jesús sanaba a los leprosos, ¿ok? Sanaba a los ciegos, a los poseídos por espíritus inmundos y también a los paralíticos. 4 figuras representativas. Y usted dice, pero pastor, aquí en Fusagasugá no se ve mucho leproso ni mucho ciego. Aunque yo conozco algunas personas que de pronto tienen ceguera. Pero en ese tiempo, a pesar de que la ciudad de Jerusalén no era muy grande, abundaban. ¿Y por qué esa enfermedad abundaba? ¿Por qué esas enfermedades? Porque Dios quería representar con lo físico algo espiritual que nos quería hablar. Así es el Antiguo Testamento, cuando hay hechos o sucesos que Dios quiere traer en lo espiritual que reconsideremos. Estaba hablando Jesús acerca de los leprosos. La lepra representaba en ese tiempo como si fuera el pecado. Recordemos que un leproso era expulsado de la ciudad, no podía acercarse a la gente. Era como si Dios dijera, mira, yo soy santo y el pecado no va conmigo. Y eso era una representación, por eso el Señor lo hacía en esa manera. Entonces la lepra representaba el pecado. También la ceguera. ¿La ceguera qué es? Lo que no nos permite ver las cosas espirituales. Dice la palabra de Dios que el enemigo nos tiene enceguecidos, o sea, nos tiene ciegos. Él es el que nos tapa los ojos para que no podamos percibir un mundo espiritual y sobrenatural grande que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces vemos los ciegos, también vemos a los poseídos, un mundo espiritual en el cual afectaba la vida de los seres humanos. Dice que Jesús en su mayoría y en su ministerio, yo creo que el 70% fue de liberación. ¿Y por qué digo esto? Muchos enfermos se acercaban a él y Jesús decía, reprendió al espíritu mudo que tenía aquella persona. Había una mujer que tenía una joroba y era una posesión de un espíritu, lo habla la palabra, usted lo puede ver. Que tenía un espíritu y en el cual esa joroba la tenía durante mucho tiempo y Jesús oró y reprendió el espíritu y en ese momento esa persona fue totalmente sana, ¿ok? Así que había un hecho espiritual que todavía sigue en esa consecuencia sobre nuestras vidas, también atándonos y encadenándonos. Y por último, habían paralíticos, ¿ok? Jesús tuvo varios encuentros con diferentes paralíticos, pero esto requiere o representa la parálisis espiritual que muchos hoy en día tenemos. Un paralítico es que todo se estancó, se paró, no hubo más avance. Y yo sé que hay momentos de nuestra vida, de nuestra espiritualidad, en los cuales usted no siente ningún avance. A pesar de que conoce al Señor, lee la palabra, viene a la iglesia, usted dice, no siento un avance espiritual, ya no veo, ya no siento la presencia de Dios, no estoy viendo los milagros. Es como si todo se hubiera, ¿qué? Estancado o parado. ¿Queremos salir de esa parálisis? ¿Cuántos quieren salir en esta mañana de esa parálisis? Amén. Así que para eso quiero ir a Lucas capítulo 7, versículo 22. ¿Cuántos trajeron Biblia en esta mañana? Amén. Uno solo. Gracias, Catarina. Pero como el pastor les ahorra la pereza, ¿no? La coloca en la pantalla. ¿Listo? Lucas capítulo 7, versículo 22 dice lo siguiente. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. ¿Para qué vino Jesús? Y con una tarea primordial, es que en ese tiempo, mire, todo Antiguo Testamento, ellos experimentaron una parálisis completa. Usted puede ver que en el Antiguo Testamento no se experimentaba la libertad de demonios. Ustedes no lo ven, solamente en un capítulo en el cual David toca el arpa y dice que el espíritu que atormentaba a Saúl lo dejaba por un tiempo.
No se vuelve a nombrar absolutamente nada de que alguien reprendió un espíritu o un demonio. Satanás tenía el gobierno, los había paralizado a todos al punto de llegarlos a la muerte. Recordemos que la parálisis lleva a un punto donde la persona se adelgaza, donde la persona se empieza a deteriorar, sus músculos se empiezan a desvanecer. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver una persona que está en silla de ruedas, las piernas de aquella persona se empiezan ¿a qué? A secar, ¿ok? A llegarlo al punto de ¿qué? De que anule completamente eso. Y mire eso, así sucede en medio de nuestra vida espiritual. Llega un punto donde nos estancamos y esa presencia de Dios como que se va secando en medio de nuestras vidas, al punto de que ya no sentimos nada ni nos mueve absolutamente nada. Una adoración y una alabanza, usted dice, sí, es algo normal, pero por eso yo decía, tenemos que sentir el fuego del Espíritu Santo. Yo amo adorar. Ahí mientras ustedes estaban adorando, yo quería llorar, yo quería exaltar la presencia de Dios. Pero bueno, sé que estoy dirigiendo una alabanza, ¿sí? Y tengo que considerar que usted también entra en la presencia maravillosa de Dios. Pero lo que debemos sentir es que cada vez que vengamos a la iglesia sea un fuego, algo renovador, no un estancamiento. Que no seamos de aquellos que nos aprendimos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y no salieron de ese versículo, no se volvieron a grabar ningún otro más, o aún, ni algunos se han aprendido ni un versículo de la palabra, y nos estancamos, y tenemos argumentos en nuestra mente en el cual el enemigo nos dice, es que usted no entiende, usted cuando lee no entiende, usted no es capaz de grabar las cosas, y tenemos tantas, pero tantas excusas. Y por eso el pueblo estaba siendo cautivo. Miren el versículo nuevamente, Lucas 7:22. Todos estaban esperando un Mesías, que algo pasara, que aquello que había paralizado al pueblo, paralizado a la gente, se rompiera y viniera otra dimensión completamente diferente. Dice, luego les dijo a los discípulos de Juan. ¿De Juan cuál? Juan el Bautista. Imagínate esto. Juan el Bautista dice que él bautizó a Jesús. Y dijo, este es el Mesías, el que habíamos esperado. Lo había anunciado Juan el Bautista, pero aún así en su carnalidad dudaba. ¿Y por qué dudaba? Porque él estaba en la cárcel y los discípulos de Juan el Bautista los citó Juan y les dijo, miren, necesito que me averigüen si este es el Mesías o estamos esperando a otro. Y enviaron a aquellos discípulos de Juan y luego se encuentran en este versículo en el cual luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan, vayan y díganle y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan, o sea, los que estaban en parálisis caminan, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente, usted posiblemente lo tenga en la Reina Valera, en el cual también eso es una profecía de Isaías en la cual dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, ¿ok? Y esa frase, ese es el mismo pasaje en el cual se nombra esto. Y hay algo muy importante, o sea que la función de lo que ellos estaban esperando, el Mesías venía con unas funciones de libertad, unas funciones en que todas las cosas que habían estado atados cambiarían. ¿Cuántos en Colombia están esperando un presidente o cuántos están esperando un gobernador que cambie la situación? Usted dice, eso está terrible, los huevos quedaron a 15,000, entre más paros peor quedaron los precios, ¿cierto? Y entre más cosas, peores son las cosas. Necesitamos un gobernante. Pero miren eso, en el Antiguo Testamento se nombra que se colocaron muchísimos gobernantes para poder suplir las necesidades del pueblo y ninguno fue capaz. Así que te digo algo, si tu confianza está en el hombre, nada va a suceder. Todo va a continuar en la misma manera, ¿ok? O tal vez peor, si nuestra confianza está en el hombre. ¿En dónde debe estar nuestra confianza? En el Rey de los Reyes, el Rey de Reyes, Señor de Señores, llamado Jesucristo. Amén. Y hay algo muy importante, que precisamente Jesús cuando descendió dijo, el reino de los cielos, el Rey, su gobierno ha llegado a la tierra para traer ¿qué? Paz, sanidad, levantarnos y quitarnos de esa parálisis en la cual nos encontramos muchos. Así que yo te digo esa buena noticia en esta mañana, el Señor ha venido para traerte a libertad. ¿Lo crees? Amén. Así que ese es el Mesías. Y vamos a definir qué es lo que dice el diccionario acerca del Mesías. Mesías, Salvador, enviado por Dios y anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel del orden establecido. Así que la primera función de un Mesías era salvarlos de la situación en la cual estaban. El Señor no quiere que
tú estés estancado. El Señor no quiere tenerte con las mismas finanzas que has tenido siempre. El Señor no te quiere tener con la enfermedad ahí. El Señor nos quiere libertar, porque su nombre se llama Jesús, y Jesús significa Salvador. ¿O no es así? Y cuando hay un Salvador es porque hay una situación complicada, si no, entonces ¿de dónde nos salva? Cuando yo estoy en problemas, necesito a alguien que me rescate de ese problema, y ese es Jesús, nuestro Salvador. Pero muchos dejamos de creer en Jesús. Aún siendo cristianos nos estancamos y creímos que Dios quería que nuestra condición que estamos viviendo ahora siguiera igual. Que yo estoy bien con Dios, pastor, yo no mato, yo no robo. Está estancado, porque lo que Dios quiere es libertar también la vida de otros a través de su vida. Dios te quiere usar, Dios te quiere mover a dimensiones espirituales mucho más grandes de las que de pronto tú no has conocido. Hay cosas, dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que grandes y ocultas que tú no conoces. Cada vez que yo me acerco al Señor, Él me muestra un misterio nuevo, una dimensión nueva, algo que yo no conocía. Dios tiene nuevas cosas cada mañana. Dios no consiste en una estructura de iglesia, en que veamos, tengamos un culto, la alabanza, la predicación, pasamos la semana y volvemos al siguiente domingo y todo sigue igual. El Señor quiere que rompamos ese ciclo y empezamos a experimentar realmente quién es Dios en nuestra vida. Amén. Dios quiere que traigamos la presencia del Espíritu Santo y seamos renovados. Por eso el Mesías dice, Salvador enviado por Dios y anunciado por los profetas para liberar el pueblo. Imagínense entonces cuando recibió la noticia Juan estando en la cárcel. Dijo, qué alegría que haya llegado salvación, por lo cual tanto tiempo pedimos. Por eso se consideraba una buena noticia. Las buenas nuevas hablaban acerca de eso. Digan las buenas nuevas al mundo. Pero cada domingo yo le estoy dando una buena noticia y no nos alegramos. Y es una buena nueva, que el Señor te quiere rescatar. Amén. Y vivimos así. Nada nos mueve, ¿sí? ¿Cuántos glorifican al Señor? Amén, aleluya. Pero vaya mete un gol Colombia. Usted se para en la silla y antes con la trompetica. Yo he visto muchas familias, botan las crispetas. ¿Sí? Y dice gol y cuadrado, y eso usted habla con tremenda pasión y se coloca la camiseta. Pero ¿quién hace eso por Jesús? Cuando decimos un grito de júbilo, ¡grito de júbilo! Amén. Pero no nos emocionamos de tener un Dios grande y maravilloso que nos dio una libertad poderosa. Es el Rey de Reyes, escúchame muy bien, es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro amado. ¿Por qué no gozarnos en su presencia y declarar de que Él ha venido a rescatarme? En esta mañana tú vas a recibir la sanidad en el nombre poderoso de Jesús, vas a recibir libertad, amén. Y por eso Dios no quiere que estemos en una vida estancada. Por eso el primer punto que quiero tocar en esta mañana, y es nuestro estado de estanque, se llama. Nuestro estado de estanque. En la imagen que ustedes ven en pantalla, este estanque es llamado el estanque de Betesda, ¿ok? En la Biblia habla acerca de un estanque situado en un lugar que en la antigüedad era donde se bañaban las ovejas o los corderos antes del sacrificio, ¿sí? En ese mismo estanque y en ese mismo lugar las personas empezaron a experimentar que cuando se sumergían obtenían la sanidad, que cuando había movimiento en el agua obtenían la sanidad. Era el primero que se metiera al agua cuando hubiera movimiento, y era porque un ángel descendía de los cielos, tocaba el agua y el primero que se metiera, ¡pum!, recibía la sanidad. Pero miren algo, todos de pronto nos quedamos en ese mover, en el mover al lado del estanque, y el estanque de Betesda estaba lleno de ciegos, de paralíticos, estaba lleno de diferentes personas con enfermedades y situaciones. Había un hombre allí, paralítico, en el cual pues obviamente si es paralítico, ¿cómo se iba a meter al agua? Esperando que alguien lo ayudara, esperando que alguien hiciera algo por él, pero él decía que todos siempre le ganaban esa primera oportunidad cuando se movía el agua. Ahora imagínate el ciego, ¿cómo haría el ciego para identificar que se estaba moviendo el agua? Nadie le iba a avisar, oiga, se movió el agua. No, vio el agua y ¡prum!, el cojo llegó y metió el pie y fue sano. Así era el estanque de Betesda, pero muchos nos quedamos en esa manera, esperando que un ángel baje y cambie nuestra vida. Yo quiero cambiar mi carácter,
y se quedó con ese mismo carácter toda su vida, no lo cambió, sino que está esperando es el toque del ángel a que venga y como milagro sobrenatural cambie su manera de ser. ¿A quién tenemos que buscar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros y sacar de nuestro esfuerzo para buscar al Mesías, al Salvador? Y sucede esto en el estanque de Betesda, en la imagen que ustedes acabaron de ver en pantalla. En ese estanque estaban refugiados diferentes personas. Vamos a ver la historia. Juan capítulo 5 del 1 al 18. Usted lo puede encontrar en su palabra. Dice lo siguiente. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 18. Yo también lo voy a leer aquí en la pantalla en otra traducción para que me sigan. Dice así. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar, pero ese milagro sucedió en el día de descanso. Miren eso, 38 ¿qué? Años esperando que suceda algo. Yo le hago una pregunta: ¿usted no se cansa de vivir en la escasez o en la pobreza? ¿O no se cansa de vivir con la enfermedad? ¿O muchos no se cansa de vivir en el pecado? Y debemos cansarnos, pero a veces nos acostumbramos tanto, 38 años esperando que Dios haga un milagro. Y a pesar de que esta persona tenía fe, dice que Jesús se movió a misericordia. Él no se desvió de su destino. Dice que él estaba recordemos que ese estanque tiene unas puertas alrededor. Ese lugar tiene unas puertas. Por eso habla de pórticos. Tenía 5 pórticos. Uno de ellos, de esos pórticos, era el pórtico de las ovejas. Jesús estaba ahí haciendo algo. Y cuando dice fue movido de pronto a misericordia, Jesús entró al estanque y buscó a un solo hombre. No se dice en la Biblia que él haya sanado a todos los que estaban en el estanque, sino que hay una conversación muy especial y yo quiero que la volvamos a notar. Vamos a regresar al versículo 5 de Juan capítulo 5. Dice acá: uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía de la enfermedad, le preguntó. Aquí vemos la compasión del Señor. El Señor no quiere que estemos en un estado de parálisis toda nuestra vida. El Señor sí quiere traerte a libertad. Y muchos pensaron que en el estado de parálisis el Señor se olvidó de nosotros. Y no es así. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor se mueve a compasión. Muchas personas dicen: pastor, he estado en este estado de depresión y de tristeza durante mucho tiempo. No salgo de esto. ¿Ustedes creen que el Señor lo ha sentido? Claro que sí, Él lo ha sentido. Él ha conocido cuántos días y cuántas noches has tenido que caminar, esforzarte. Yo le dije alguna vez al Señor, en un momento de mi vida en el cual me tocaba caminar hacia una finca, llegaba a la universidad y caminaba en las noches, era más o menos 1 kilómetro entre la avenida y la finca. Y yo caminaba y me dolían los pies, y era un tiempo donde la situación económica no era muy buena. Yo le decía: Señor, ¿cuándo será? Y yo con la maleta ahí, esos libros pesaban. ¿Cuándo será que yo puedo descansar? Y ese tiempo no fue mucho, sino que Dios, sí, pasamos por un tiempo prudente en el cual aprendí muchas cosas acerca de honrar la presencia de Dios. Y si no hay sacrificios en la vida, no se valora la vida. Si Dios te diera absolutamente todas las cosas, no reconsiderarías lo que el Señor te ha dado. Amén. Por eso es que muchas veces tenemos que padecer para reconocer lo que el Señor ha hecho. Yo te digo algo: ¿qué tal si todos los recibos que llegan a tu casa de la luz, del agua, los pagara el Señor? Gloria a Dios, ¿cierto? ¿A cuánto les gustaría? Pero si toda tu vida fuera así, tú no serías agradecido con Dios, y te lo aseguro.
Porque no te ha costado. ¿A cuánto les ha costado pagar un recibo? ¿O a cuánto les ha costado pagar una universidad o un estudio? ¿No cuesta? Cuesta. Cuesta trabajo, cuesta muchas cosas. Pero el problema es que cuando no nos cuesta, no reconsideramos lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso yo les decía, hay una buena noticia, que sí hay solución a lo que nosotros estamos pasando. Se llama Jesús de Nazaret, ¿sí? Y Él es el que nos da una paz maravillosa. Él es el que va a proveer todo lo que necesitamos. Esa parálisis se va a ir en el nombre poderoso de Jesús, porque Él tiene compasión. Amén. Y por eso Jesús dice que vio a ese hombre. Le interesó fue los años y el tiempo que ese hombre había padecido. Y tal vez vio a ese hombre que miraba el estanque. Yo me imagino que el hombre estaba sentado o tal vez acostado mirando el estanque. ¿En qué momento se iba a mover? Imagínese ese proceso todos los días. Eso es como cuando uno ve la leche, que le dice la mamá a uno, mire la leche que hierva, ¿no? ¿A cuánto les tocó hervir leche? A mí me tocó, ¿sí? Y usted llegaba y colocaba y se quedaba ahí, ¿no? Y esta vaina no hierve, ¿sí? Y espere, y empieza a salir la burbujita ahí. Y usted dice, espere. Cuando le dicen, Neymar, y uno voltea a mirar y ¡push! Y tal vez pasaba esa misma situación. Imagínense que era un toque. En cierto tiempo, no se decía cada cuánto, el ángel bajaba y tocaba el estanque de Betesda. No podía separar su mirada allá. Y tal vez cuando lo vio Jesús, le hablaba, oye. Y él estaba así, sí Señor, pero él tenía la conversación con él, pero aún sus ojos estaban puestos ¿en dónde? En la tierra. Y muchas veces nosotros tenemos los ojos puestos ¿en qué? Sí Señor, yo sé que tú me hablas, sí. Yo entiendo la palabra, yo vengo un domingo y entiendo y comprendo, pero mi mirada sigue puesta en la tierra. Y por eso Dios no puede hacer un milagro. Él necesita que tú lo mires a los ojos. Él necesita que tú estés pendiente de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Que fijes tu mirada en los cielos, mas no en la tierra. Porque si tú fijas en la tierra, nada va a suceder. Las cosas se estancan. Las cosas no continúan. Muchos dicen, si colocamos a este presidente, vamos a solucionar todo. ¿Y dónde qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Se estancan las cosas. Nada sucede. Y esto no depende de un hombre, no depende de la tierra. ¿De quién depende? De Jesús. Y aquí le preguntó el Señor, miren lo maravilloso que está el Señor, y caballero, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Por qué le hace esa pregunta? ¿No era obvio? ¿Por qué cree? Para conocer si realmente él iba a aceptar a Jesús, que Jesús hiciera algo en su vida. ¿Tú aceptarías que Jesús cambiara tu vida? Ok, pero entrégate a Él entonces. Deja de mirar el estanque y fija la mirada en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Y entonces le pregunta, ¿te gustaría recibir la salud? La primera respuesta, y cuando yo estaba haciendo este estudio decía, ¿qué va a decir? Imagínate eso, se sienta el Señor. Tal vez él de pronto no sabía que Él era el Señor, el Rey de Reyes. Pero le pregunta, él estaba mirando el estanque, miren esta situación, él está mirando el estanque y le dice, ¿te gustaría recibir la salud? Entonces como que miro, ¿quién es este? ¿Sí? ¿Quién es él? Y coloca una excusa, y es que no puedo, Señor. Es que no puedo. Coma, ahí dice, es que no puedo, Señor. Contestó el enfermo, ¿por qué no tengo a nadie? Porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Volvió y habló del estanque. ¿Jesús habló en un momento del estanque o del ángel? No, él no le dijo, mira el agua, ¿cómo se va a mover el agua? Le dijo, mírame a mí. ¿Te gustaría recibir la salud? Y el Señor nos pregunta cada día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Te gustaría que tu familia sea restaurada? Sí, Señor, pero estoy en el trabajo, estoy buscando. Ve a mi oración. Ve al Padre que está en lo secreto, y el Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Fija los ojos en Jesús. Pero cuando esa persona dice, es que no puedo, Señor, excusas, tenemos excusas. ¿Quieres ser sano? Sí, pastor, hagamos un ayuno por tu esposo o por tu esposa. Pastor, tengo mal matrimonio, hagamos un ayuno. No, es que pastor, es que me da gastritis, pastor. Vamos a hacer una oración, una vigilia, lo llaman a uno, no puedo, me ocupé, y después lo están llamando después. Ay, que si podemos hacer la oración. Hermano, ¿quién es el que necesita la sanidad? ¿No es usted? Nosotros somos los que necesitamos. Y a veces decimos, ¿tú quieres recibir la sanidad? Por eso preguntaba a Jesús, ¿qué tal ese hombre le hubiera dicho no? Yo lo que espero es que platique. Por eso el Señor quiere preguntarnos específicamente, ¿tú qué quieres para tu vida?
Y cuando tú dices, Señor, yo quiero eso, ok, te corresponde mirar a Jesús ahora a los ojos y confiar en su palabra. Amén. Porque así como hubo la pesca de esos peces, que hubo una pesca milagrosa, confiaron ellos en ¿qué? En la palabra, a pesar de que eran pescadores profesionales. Pero muchas veces nosotros colocamos excusas y el Señor nos dice, mire, boten la red a la derecha. ¿Y ese qué se cree? Estuvimos pescando toda la noche. Nos dice a nosotros que somos pescadores profesionales, que hemos estado toda la noche pescando. Dice, pesquen a la derecha. Ah, ok, en tu nombre echaré la red, confío. ¿Y qué recibieron ellos? La pesca. Jesús sabe dónde está la bendición. Jesús sabe en dónde, en qué momento te va a bendecir. Entonces pon los ojos en Él. Deja de colocar tu mirada en la tierra, porque Dios puede hacer algo. Y ese es el primer motivo de la parálisis, que miremos la tierra. Cuando tú miras que el líder falla, parálisis espiritual. ¿Por qué? Porque no vuelves a la iglesia. Cuando tú dices, yo pedí algo pero no sucedió, porque querías ver una respuesta inmediata en la tierra, parálisis, entonces en la oración, ya no vuelvo a orar. El pastor dijo que fuéramos a la intimidad con Dios. Fuiste a la intimidad y no se mostró ni un ángel, ni nada pasó. Ay, yo no vuelvo porque todo lo queremos así. Que se nos solucione ¿qué? Rapidito. Pero hay un momento kairos de parte de Dios. Y el momento kairos es ese instante en el cual nuestra vida, cuando mantenemos la mirada en Jesús, nuestra vida puede cambiar en un solo día. Escúchame esto. Puede que hayan pasado muchísimos años como pasó este hombre, 38 años con una enfermedad, 38 años de pronto tu vida con una pobreza, con la ruina, con la escasez, con diferentes cosas, pero cuando mantienes la mirada en Jesús, cuando estás comprometido con Dios, cuando le buscas de todo corazón, en un día, en el momento kairos, puede llegar a cambiar tu vida completamente. Así pasó sobre la vida de José, cada vez de mal en peor. Pasaba de estar en una letrina a ser esclavo, luego estar en una cárcel. Y si vemos la condición de José, iba para abajo, porque esa es nuestra mirada, la de la tierra. Pero Dios desde arriba miraba, era una gráfica hacia arriba. Porque cada vez nos vamos acercando más a su propósito, pero muchos desisten del propósito. Cuando su vida empiezan a haber adversidades, circunstancias, usted dice, ¿pero por qué? Cada vez que oro, peor son las cosas. Cada vez que busco a Dios, más pelado estoy. Pero cuando estaba en el mundo, y el enemigo nos mete una mentira, dice, cuando usted estaba en el mundo no le hacía falta ni la cerveza. Ahorita no tiene ni plata para una cerveza. Ahorita tal cosa, y empieza a engañarnos. Y usted decía, oiga, en el mundo yo no tenía problemas, vivía en el pecado, pero sin problemas. Y nos engaña, porque cuando el pueblo salió de Egipto, ¿qué es lo que dijeron ellos? Era mejor cuando estábamos ¿en dónde? En Egipto. Aunque éramos esclavos, teníamos comida. Aunque éramos esclavos. Y así somos. Y muchos no han podido superar su Egipto. Yo creo que vienen para la iglesia en muchas ocasiones y usted dice, miren esos pecadores en esa discoteca. Ay, pero yo quisiera estar ahí. ¿Sí? Porque el mundo produce un placer momentáneo, mas Dios produce ¿qué? Un gozo constante y una salvación constante. Ese es el cambio. Y en el Señor hay paz, en el Señor hay refugio, en el Señor hay fortaleza. El mundo que me da agotamiento de espíritu, aflicción de espíritu, eso es lo que me ofrece el mundo. En el mundo tendremos aflicciones, sí, las tendremos, pero tranquilos hijos, dice la palabra de Dios, yo he vencido el mundo. Amén. Entonces esta persona le responde con una excusa. ¿Quiere ser bendecido? De ahora en adelante, iglesia, dejemos las excusas. Las excusas son como el ombligo. ¿Para qué le sirve a usted en este momento? Para guardar mugre. Para nada, las excusas son así. No tengamos excusas. Porque muchas veces, mire, y algo que me enseñaron en las iglesias que estuve, cuando yo quería participar del ministerio de la alabanza, o cuando quería participar de algo, gracias a Dios, entré en una iglesia en la cual, pues, en su legalismo me enseñaron la obediencia. Me enseñaron a amar al Señor con todo mi corazón. Nos decían, hermano, usted quiere estar en el ministerio de la alabanza, tiene que venir a las 5 de la mañana al devocional. Y en el devocional eran puras cuchitas, ¿sí? Y yo me sentaba ahí y yo decía 5 de la mañana con ese sueño y me tenía que venir desde Silvania 4 de la mañana a estarme levantando
Pero ese esfuerzo hizo que yo amara la presencia de Dios. Cuando hay esfuerzos, dice Dios quiere un sacrificio vivo. A veces nos tiene que doler la situación que está pasando. ¿Para qué? Para reconsiderar que Dios sí está haciendo algo. Porque Dios se está moviendo y el Señor hará. Por eso es que después, cuando somos bendecidos, mire, yo cada día le doy gracias a Dios, aún por las cucharas que tengo en la cocina. Cada cosa, la más mínima. Si me sirven un huevo, si llegó el tiempo, porque han habido tiempos en mi vida en la cual hay aguapanela no más. Señor, gracias. Porque es tu salvación la que está conmigo. Y no pierdo mi mirada, y eso es lo que usted debe meterse en su mente, no perder la mirada en Jesús. Si colocamos los ojos en la tierra, usted estaría diciendo, ¿por qué otra vez agua panela? ¿Por qué no hay plata? Señor, ¿por qué no me bendices? Y entonces ya no vuelvo a la iglesia y me pongo rebelde y entonces ya no hago nada. Ok, usted tomó el camino, su decisión, y dice que hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Amén. Jesús le dijo, versículo 8, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre se quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar, pero ese milagro sucedió en el día de descanso. Pero hay algo muy particular en estas palabras de Jesús. Si usted fuera un sanador, yo me imaginaba que el sanador, está ella paralítica, ¿no? ¿Sí? Digamos, Julián está paralítica ahí postrada en el piso. Vas a recibir la sanidad del día de hoy, sé sana, venga, yo le ayudo a parar. Y entonces, ¿por qué? Porque entiendo que estuve en un proceso de 38 años, en el cual no podía caminar, en el cual sus huesos se debilitaron. Recuerde eso, los músculos se habían ¿qué? Debilitado. Pero Jesús no le dice, venga, yo le ayudo, mamita. ¿Qué le dice? ¿La acción es de quién? De él. Pero hay algo maravilloso. La acción es de aquella persona que está postrada. Levántate, toma tu camilla y anda. No me importa si los huesos están secos, pero es que debes de creer en la palabra. No importa si tú dices, pastor, es que no he podido perdonar. Esto es un proceso. Jesús no le dijo ningún proceso. Mira, vas a recibir la sanidad y poco a poco, mientras se van fortaleciendo los huesos, te vas a parar. Pero ya eres sano. Dijo, no, levántese, mijo, tome su camilla y váyase de aquí. Ya no puede usted estar más en el estanque, porque precisamente se llama la palabra estanque, estancado. Váyase de acá, le dijo a él, toma tu lecho y anda. Amén. Tercer punto, segundo, yo no sé en qué voy. Segundo. ¿Saliendo de qué? De la parálisis. Y aquí es donde vamos a empezar a ver cómo podemos salir de la parálisis y el estancamiento que tenemos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Usted lo quiere? Amén. Voy a contarles otra historia que ustedes ven ahí en esa imagen, y es la historia del otro paralítico, encuentro con Jesús, en la cual dice que, parafraseando así la historia, había una multitud, Jesús estaba predicando y unos amigos de una persona que estaba paralítico lo cargaron, rompieron el techo, descendieron al paralítico y Jesús hizo el milagro. Vamos a verlo con detenimiento en Marcos capítulo 2, desde el versículo 2. Amén. Aquí vamos a descubrir varias cositas. Marcos capítulo 2, desde el 2 en adelante. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no pudieron llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, versículo 8, en ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados?
o ponte de pie, toma tu camilla y a caminar, ¿sí? Y camina. Versículo 10, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Amén. Qué historia tan maravillosa. Y vamos a empezar a tocar cada uno de los puntos para poder superar la parálisis. Y el primer punto que quiero tocar se llama la multitud. ¿Ok? La multitud. ¿Y qué es esto de la multitud? La multitud es considerada como una cantidad de personas que impedían acercarse ¿a quién? A Jesús. Recordemos el hecho de la mujer que padecía de flujo de sangre. Había que también una multitud. Algo que impide. Las cosas cuando buscamos al Señor no van a ser fáciles. Ya yo busco al Señor y recibo mi sanidad. No. Constituyen primero la fe y la confianza de aquellos hombres que dijeron, no, este hombre, este paralítico. Y mire eso, yo quiero que usted se meta en el contexto. ¿Quién se mueve a arriesgarse a hacer eso que hicieron estos muchachos por ese paralítico? ¿Será que les caía bien el paralítico? Buen amigo, ¿cierto? O sea que el hombre tenía un corazón muy bonito, por el cual encontró unos verdaderos amigos que querían una salvación para él. Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que había una multitud y era imposible acercarse a Jesús. Imagínense, en ellos 4 y el paralítico 5 postraron en una camilla. ¿Usted sabe cuánto pesa una persona? Pesa demasiado. Levánteme a mí, son 90 kilos. ¿Sí? Y usted dice, 90 kilos, pues levantar a alguien, no sé si usted ha tenido la oportunidad, yo hice un curso alguna vez de primeros auxilios, y eso usted va a levantar a alguien, y Dios mío, a veces casi no puede, la persona se dobla por el peso que tiene. Y estas personas venían esforzándose, no se sabe de dónde venían, posiblemente hayan venido a otro lugar lejos. El esfuerzo que ellos tenían, pero cuando encontraron la multitud, hubieran tomado 2 decisiones. No, graves, perdimos el tiempo porque, mira, es imposible, tengo que esperar a Jesús a que salga. ¿Cuándo iba a salir Jesús de allá? No, ellos no sabían, ¿ok? Pero entonces el primer punto en el cual nosotros nos encontramos es la multitud. ¿Y a qué me refiero con esto? La multitud de problemas que tenemos. No nos dejan acercar a Jesús. La multitud de afanes en medio de nuestra vida. No nos dejan acercarnos al Señor. ¿Por qué? Tú tienes tantas cosas en el día a día que sacas tantas excusas para no buscar al Señor. Pastor, es que no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, me toca ir a llevar a los niños allá al colegio, recogerlos, traerles, hacerle el almuerzo a mi esposo, hacerle esto y aquello. Y es una multitud de cosas en las cuales en ninguna de ellas está incluido a Jesús. Sino que eso me impide a mí buscar la presencia de Dios. Es una multitud también de pecados. Una multitud en la cual me separa de la presencia de Dios. Recordemos que Dios no convive con el pecado. Y eso me aparta de Él. Entonces la multitud, tengo que empezar a quitar esas excusas de mi vida y hacer que se vayan para yo poder acercarme a Jesús. La mujer que padecía flujo de sangre, y escúcheme muy bien esto, una mujer que padecía flujo de sangre, en ese tiempo el periodo o la menstruación era como impureza, eran dictaminados como impureza. La mujer era una mujer impura. Inclusive ustedes leen el Antiguo Testamento y una persona no se podía acostar en la cama en la cual estuvo una mujer con periodo durante ciertos días, no me acuerdo, creo que eran 7 días. Imagínense eso, porque la sangre era para ellos algo tremendo, porque tenía un sentido espiritual, ¿sí? Y no se podían acercar a la mujer, o sea, la mujer tenía que retirarse y encerrarse, no podía ni siquiera salir. Ahora imagínense cómo sería la vida de esta mujer que padecía flujo de sangre. Ya había agotado absolutamente todo en la tierra. Yo creo que hasta fue al estanque también. Y nada pasó. Pero había agotado todo y escuchó de Jesús. Dijo, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Yo tengo que llegar a Él, como sea. Pero cuando salió, lo abarcaba una multitud que lo apretaba, dice la Biblia. Lo apretaba. Y a esta mujer no le importó. Y tal vez le dijeron, uy, no me toque. Le dijeron a la mujer, usted es una impura. Porque ya la conocerían. Era un pueblo pequeño. Pero a esa mujer no le importó nada, quítese, y en su desesperación dice que solamente tocó ¿qué? El manto.
Pero dice Jesús, poder salió de mí. Algo sucedió. Así que no debe haber ninguna multitud, ninguna cosa, no puede haber ningún problema ni ninguna circunstancia que te separe del amor de Dios. Nada. Segundo punto, los amigos. Este paralítico buscó una ayuda. Pero ¿por qué el otro paralítico que vemos en la otra no encuentra ningún amigo? ¿Será su carácter? ¿Será su manera de ser? Y a veces cuando estamos en el tiempo de parálisis espiritual, lo único que hacemos es renegar y nadie ni siquiera se quiere acercar a nosotros. Usted ha conocido personas que no tienen amistades por eso mismo, porque nadie quiere hablar con ellas, porque precisamente no son personas que sueltan su corazón. Este paralítico tal vez tenía un corazón muy bonito, tenía una amistad con aquellos amigos que no querían buscarle el mal, sino antes querían ¿qué? Buscar un bien para él. Usted se tiene que rodear de gente que lo edifique. Usted tiene que rodearse de gente y buscar ayuda. Usted tal vez dice, no puedo con la pornografía. ¿Qué tiene que hacer? Busque ayuda. No puedo con esto. Estoy cargando solo, estoy luchando con esto. Busque ayuda. No se quede callado. Denuncie. Y eso es lo que debemos hacer. El paralítico dijo, ay, ustedes me podrían llevar, tal vez yo quiero conocer a Jesús. Claro, mi hermano, lo hacemos por usted. Y estos hombres no tenían temor ni miedo, fueron osados. Ellos también anhelaban, porque Jesús dice, por la fe, estos hombres tenían una fe tremenda. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, amigos que nos edifiquen. A veces buscamos esos amigos que nos mortifiquen. Y nuestro amigo es la chismosa que está al lado. No al lado acá, ¿no? En el mundo. Porque después dice, uy, pastor, sí, como que tiene cara de chismosa. ¿Sí? De pronto ese es nuestro amigo, al que nos mortifica, al que nos quita la fe. Usted se ha rodeado de personas que de pronto son negativas. Usted dice, yo quiero salir adelante, yo tengo este proyecto. Y dice el otro, no, yo aquí en Pusa, eso nadie prospera, eso todo es igual, eso tal cosa, y matan sus sueños. ¿Eso para qué va la iglesia? Mira, los pastores roban. Yo pasé por eso. Y hay gente que se las quiere saber todas. Y esa gente no construye. La gente que sabe aún de la palabra y habla mal de otros cristianos, no está bien. Destruye la fe. Porque lo ponen a dudar a usted. Usted venía bien en un proceso, te pusieron a dudar. Porque esta carrera no consiste en cuanto más sepa, sino consiste en conocer realmente a Jesús, nuestro amado. Amén. Y entregar nuestra vida con Dios. Y por eso aquí Él se rodeó de unos maravillosos amigos, gente que edifique. Debo yo buscar ayuda. Háblenos. Nosotros como pastores le decimos, ¿por qué no nos llama? Cuando venga la tentación, llámenos. Deimar, Andrea, no puedo con eso, ayúdame con una oración. Estoy pasando por esta situación. No sé manejarla solo. Muchos creen que, no, yo conozco a Dios y yo solamente puedo con Dios. Mira, yo te digo algo, yo era de las personas que era así. Pero si yo conozco de la Biblia, yo voy a superar este problema solo. Y no pude. Tuve que buscar a alguien para que me ayudara. Porque cuando creemos que podemos hacerlo solos, somos autosuficientes. Y es nuestro ego. Necesitamos de alguien. Él buscó de unos amigos, yo quiero conocer a Jesús. Tal vez él no le dijo, yo quiero ser sano, yo quiero conocerlo. Y los amigos tenían la fe, era que él iba a sanarlos. Y por eso lo llevaron cargado y se encontraron con la multitud. Y alguno de ellos dijo, mira, hagamos algo. No nos importa si Jesús nos echa. No nos importa qué piense la gente. Rompamos el techo. O sea, ¿implica qué? Esfuerzo. Vaya, ¿usted tiene una porra? No, no tengo una porra. Dígale a fulanito allá en la ferretería, allá en la esquina, que le preste una porra o algo. Y tal vez se vino y cogieron y ¡pum! ¡Pum! Yo me imagino a Jesús en ese momento. Él ya sabía, ¿no? Pero él se hacía. Sí. Y ¿qué va a pasar? Y la gente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es un temblor o qué? Cuando cae el techo, cuando empiezan a bajar, y el huequito que tenían que hacer, ¿será que era pequeño? Era una camilla. Yo creo que quedaron todos callados esperando qué pasaba y ¡pum! Cayeron.
Cuando Jesús vio que bajó, yo creo que se alegró él. Amén. Se alegró él. Miren lo que dicen en la palabra. Volvemos ahí en ese instante. Versículo 3. Llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre de la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y aquí viene algo importante. Tercer punto. Debemos atrevernos a ser arriesgados. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos la arrebatan. El Señor quiere que usted sea un guerrero. Y cuando el apóstol Pablo se imaginaba y veía un soldado romano, ¿qué hacía un soldado romano? Era un guerrero. Y se imaginó una armadura. ¿Y una armadura por qué? Porque sabía que habían fuerzas espirituales que impiden acercarnos a Jesús. Y nosotros debemos ser arriesgados y ser personas de oración, ser personas de guerra. Si usted quiere algo, anhélelo en guerra, anhélelo en oración, porque así es que se luchan las cosas. Es de rodillas que se ganan las batallas. Estos hombres fueron aguerridos y no les importó nada y se atrevieron, y eso hace que el fundamento sea la guerra. Que no importe qué piensen los demás, que usted salga y diga: yo creo en Jesús y con eso vamos a sacar este negocio adelante porque estamos con el Señor. No me da vergüenza. Amén. Estamos con Él. Debemos atrevernos. Cuarto punto, habían oponentes de la fe. Dice que cuando Jesús baja, el paralítico baja. Y miren algo, Jesús, ¿por qué le dice: tus pecados te son perdonados? ¿Qué quería el enfermo? Que fuera perdonado. Porque fue lo primero que dijo Jesús: hijo, tus pecados te son perdonados. Ese era el anhelo de él. El anhelo de los que lo llevaron era que él fuera sano. Y Dios cumplió tanto el anhelo de él como en los que estaban ahí. Porque él ya tal vez había asumido su enfermedad, tantos años de vida. Y dijo: yo tengo que arrepentirme, yo he hecho mal delante de Dios, yo necesito el perdón. Y la necesidad, por eso Jesús siempre pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Muchas veces nosotros lo que necesitamos a veces es el perdón de los pecados. Que el Señor nos abrace. Amén. Yo puedo pensar una cosa de usted, de lo que usted necesita, pero usted en su interior sabe que necesita otra cosa. Y por eso nosotros debemos declarar lo que necesitamos. Pero hay algo muy importante. Cuando sucedió ese instante, habían unas personas que cuando escucharon a Jesús: tus pecados te son perdonados, ¿quiénes fueron? Los sacerdotes. La pregunta es: el lugar era una casa, sí, me imagino yo, porque tenía techo, ¿cierto? Estaba lleno de multitud, y en medio de todos ellos también, ¿quiénes estaban? Los sacerdotes hipócritas. Estaban ahí también. O sea, que tú siempre vas a tener enemigos o oponentes en la fe. Siempre van a estar ahí para criticarte. Yo creo que estaban ahí sentados en un rincón. Vamos a ver qué es lo que hace Jesús. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver qué dice. Vamos a ver tal cosa. Y siempre van a estar ahí para criticarte. Y eso que usted es cristiano. Y se equivocó. Dijo una grosería. Dijo tal cosa. Siempre el enemigo es un señalador. Por eso no podemos dar papaya. Jesús, aunque hacía las cosas bien, miren cómo lo juzgaban. Dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ellos inmediatamente empezaron, yo creo que a mirarse. ¿Cómo así que tus pecados? ¿Quién se cree para perdonar pecados? Y Jesús sintió eso en su corazón y dijo: luego, ¿qué es más fácil? Levántate, toma tu camilla y anda, o que tus pecados te sean perdonados. Yo soy el Hijo de Dios. Tengo toda la autoridad para hacerlo. Amén. Así que van a haber oponentes a tu fe, oponentes a las cosas que tú quieras. Van a haber oponentes en tu familia y en tu casa, que van a criticar lo que hacen y van a hablar mal de ti. Van a sacar chismes de donde no las hay. Y eso nos constituye en el camino de la fe. Amén. Pero no le prestes atención a eso. Jesús aún así sigue ejecutando su milagro. Y aún dice la palabra: toma tu lecho. Sexto punto. Perdón, el quinto, seamos específicos.
¿Qué es lo que queremos? Él quería el perdón de los pecados. ¿Qué querían los amigos? Que él fuera sano. Sexto punto, toma tu lecho. Y hay algo muy importante, ¿no se les hace parecido las mismas palabras que le dice Jesús al paralítico de Betesda, al paralítico que desciende ahí? Toma tu lecho y anda. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejo el lecho, vuelvo al mismo lugar. Si yo dejo el lecho y no lo levanto, posiblemente el paralítico que estaba en Betesda había echado una camita, había colocado tal vez cartones y ya llevaba tiempo ahí. Por eso le dijo, recoja esa camita, usted no va a volver ahí. Cuando nosotros salgamos del mundo, recojamos todo y echémoslo a la basura. Él no quiere ni siquiera que usted guarde esas cosas. Tome su lecho, pero para que vaya y lo bote, ya no más, ya usted recibió su sanidad. Créala, el enemigo a muchos les ha dado sanidad aquí, el enemigo les ha dicho, usted no ha sido sano. Eso es una mentira de Satanás, usted ya fue sano. Créalo, tome su lecho, bótelo. Tome su lecho de enfermedad, no vuelvas al mismo estado o condición. Si el Señor te perdonó de tus pecados, te libertó, no vuelvas a lo mismo, no vuelvas a ser cautivo. No vuelvas a ser esclavo a la misma condición, el Señor te rescató. Así que levántate y la acción es de nosotros. ¿Crees a la palabra? El Señor te dice en esta mañana, tú ya eres próspero. ¿Lo crees? Toma tu lecho y anda. Amén. ¿Estás enfermo? Ya eres sano. Porque su palabra lo dice. ¿Lo creo? Lo creo en el nombre de Jesús. Porque Él es mi sanador. Amén. Mi salvador. Toma tu lecho y anda. ¿Tu familia ya fue libre? Así es mi casa y yo te serviremos. Toma tu lecho, confía en Dios y anda, camina, porque el largo camino que nos espera a nosotros. Y hay algo maravilloso, después de que imagínense en la escena, la alegría que tenía este hombre, dice que saltó, de un solo, se paró y saltó, ¿sí? Y con esa alegría tomó el lecho y pasó en medio de la multitud, diciéndole, miren cómo me sanó mi Señor. La parálisis se fue. Aún los mismos que estaban ahí se asombraron y dijeron, esto nunca había pasado. Habíamos estado en un estado de parálisis, de estancamiento espiritual, en el cual no veíamos manifestación alguna como lo que estamos viendo. Y eso es lo que tú tienes que experimentar en la presencia de Dios, que tu familia sea transformada. Ya cánsate de ver la misma situación. Dile, mi matrimonio, tengo que obedecer, tengo que casarme, tengo que hacer esto o aquello. Obediencia. Si el Señor te ha dicho, sal de tu pecado, toma tu lecho y sal en medio de la multitud y di, y el Señor me libertó, el Señor me rescató. Hace mucho tiempo había estado la gente esperando que ocurriera algo, y eso es lo que Dios quiere para las iglesias hoy en día, que vuelva el poder, la unción, que vuelva el fuego del Espíritu Santo sobre cada uno de los corazones, que empecemos a volver a ver los milagros en nuestra vida, porque nos quedamos en iglesias en las cuales solamente se presentan shows, se presentan diferentes cosas, conciertos, y seguimos igual, estancados. No experimentamos a Dios, y Dios está ahí para que experimentemos su presencia. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Dios. ¿Están más animados los del otro salón? Cambia la historia de tu vida. Este es el séptimo punto. Cambia la historia de tu vida. Tú venías con algo. ¿Quieres experimentar algo nuevo? Empezar a hablar diferente. Empezar a pensar diferente. Cambia la condición a la cual nosotros habíamos llegado. Si llegaste enfermo, ya no vas a salir enfermo. Si llegaste triste, ya no más la tristeza, ya no cargues con eso. Vas a salir en libertad. Amén. Dios quiere cambiar condiciones, porque por eso hablamos de un Mesías, nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Quiero regalarles un último versículo, Romanos 8, del 38 al 39. Finalizo con esto. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dele ese fuerte aplauso al Señor.